Quien acuñó la mortal frase "la guerra contra el narco" fue Felipe Calderón un año después de empezado su gobierno. De 6 grandes cárteles que había en 2006, cuando el panista entró a Los Pinos, al salir dejó más de 300 grupos delictivos y durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra se calcula en más de 400. El número de muertos de Calderón al momento actual superan los 300,000, siendo el 2017 el año más violento en lo que se lleva registro en este país, posterior a la revolución. La guerra contra el narco, que empezara Calderón y que continuara Peña Nieto, no tiene entre sus objetivos combatir a la par el crimen organizado emanado de grupos políticos y células empresariales, por lo que este tipo de delincuentes se multiplicó exponencialmente en el país a grado de epidemia. Ahora en 2018, que habrá cambios en la mayoría de la estructura gubernamental de este país, incluida la presidencia, la ruta de priistas y panistas de combate al narco y dejar fuera a la delincuencia político-empresarial es su solución. Para ello, quieren continuar utilizando como brazo armado a los militares. Bajo ese contexto caduco, represivo y violatorio de los derechos humanos para la ciudadanía, Andrés Manuel López Obrador propone explorar el camino de la amnistía, lo que han agarrado como bandera priistas y panistas, principalmente, para manipular el contexto tendenciosamente en la ciudadanía. Esto por medio de propaganda política para generar terror en la población. El terrorismo electoral a escena. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hay un tema sumamente complicado, un tema muy polémico, un tema que habla de todo lo que está pasando aquí en este país. Sinaloa es un estado donde la violencia pues ha sido sistemática acá en Sinaloa. Algunos otros estados como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, pues siguen también una violencia intensa. Nos referimos a lo que el candidato de Morena ha soltado en su campaña en referencia a la amnistía. ¿Qué es la amnistía? ¿Quiénes son los que podrían entrar en esto? Legalmente, ¿de qué se trata? ¿Hasta dónde el Ejecutivo tendría en sus manos el poder de decir quién está perdonado o quién no va a un castigo mayor? Todo esto ha desencadenado en una guerra totalmente sucia, una guerra viral de parte principalmente del PRI y de su candidato Meade, pero todos los demás se han sumado, también Margarita Zavala, el mismo Ricardo Anaya, a toda esta desinformación, a toda esta manera de manipular un comentario que viene en relación a la violencia que ha creado el Estado en México y de la cual todos estamos pues totalmente cansados. Algunos estados están desquiciados con la violencia. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Para ello invitamos a 2 ciudadanos que aquí en Sinaloa, créalo usted, son intensos en lo que tiene que ver con la movilización de las masas, la movilización de los espacios en donde ellos creen que se pueden dar a conocer sus voces. Han ido al Congreso, han estado en mítines, y estas personas las tenemos aquí sentadas ante usted para que ellos nos den su diagnóstico desde los ciudadanos, desde la gente que siente la violencia, no nada más todos aquellos que se dicen especialistas en manejar el tema de la violencia desde los lugares cómodos, con aires acondicionados, con todo tipo de seguridad en los edificios, en todas estas empresas de televisión, que pues serán muy doctos en el manejo de la publicidad, pero los que están viviendo intensamente la violencia son los ciudadanos, y ellos le van a decir a usted qué es lo que a su juicio es esta parte de amnistía de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos a Ernesto Saldaña García. Muy amable, gracias, un saludo a todo Sinaloa y a todo México. Y también a Abel Jacobo Miller. Muchas gracias, Bernardino, por la invitación y pues felicidades por tu programa. Gracias a usted que nos ve, gracias a usted que nos sintoniza.
pasa un cintillo con el comentario que usted nos dio en referencia al tema del programa pasado. Créalo que lo manejamos sin filtros, tal como usted nos lo hace llegar, así lo ponemos. Entrando en tema, bueno, pues amnistía. Andrés Manuel dice lo siguiente: exploremos todas las posibilidades desde una amnistía que tome en cuenta también a las víctimas, hasta exigirle al gobierno de Estados Unidos que implemente mecanismos de reducción al consumo de drogas. Aquí yo le añadiría este sentido también lo de las armas. Ernesto, ¿qué es lo que dice, o a tu juicio, qué es la amnistía y qué es lo que se ha interpretado políticamente pues, en campaña electoral, en medio de esta campaña electoral, que es pues visceral? ¿Qué es lo que están sintiendo todos sus contrarios políticos de Andrés Manuel en relación a la amnistía? ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, qué bueno que preguntes eso, porque es un tema bastante largo, bastante complicado, que ya ha habido experiencias en otros países. Y como me gusta siempre irme a las cuestiones históricas a mí, porque las cosas no surgen de la nada, sino hay unas causas y hay efectos. Vale la pena recordar, para mí es una reflexión muy importante de Xóchitl Gálvez en el 2001, siendo ella la dirigente de la Comisión de Pueblos Indígenas, que dijo que en México había 5,000 zonas de conflicto potenciales donde podían estallar problemas sociales, ¿sí? No todas las cuestiones de los problemas son dirigidos en narcotráfico, sino también están interrelacionados. Pueden ser al mismo tiempo problemas de narcotráfico, de guerrillas y de problemas de tenencia incluso de la tierra. Entonces se identificaron esas 5,000 zonas de conflicto que tienen múltiples también causas. Y recuerdo que casi la corre Vicente Fox del gabinete por haber dicho esto. Entonces, desde entonces, yo creo que México está identificado como un polvorín. Somos un país donde existe una geografía muy complicada, hay muchas zonas de la sierra, y no toda la cuestión es que tenga que ver con los delitos, son delitos de alto impacto. Sí, hay muchos delitos de bajo impacto y muchos delitos de violación de los derechos humanos. Dicho lo anterior, y ya entrándonos al tema, viendo que la causa es que México realmente es un país que antes en forma latente y ahora en forma activa hay una gran violencia que es la causa. Aquí lo tipifica el periódico de Primera. ¿Sí? ¿Es cierto esto de que hay una guerra no declarada? ¿Para ti hay una guerra Totalmente. No? Felipe Calderón lo dijo textual: estamos en la guerra contra el narco. Luego se desdijo, dijo que no lo dijo en ese sentido, pero de que lo dijo, lo dijo. Y vámonos a lo siguiente, hay una guerra no declarada al narcotráfico, y aquí tengo una lista de los narcotraficantes desde el 2013 al 2017, Abel, aquí la tenemos, la voy a pasar aquí, ven las caras pequeñas, para tipificar cuáles han sido, fíjense nada más, los capos de la droga que han detenido, ya yéndonos a las cuestiones de alto impacto. Agarraron al Chapo Guzmán, agarraron a Isidro Coronel Barrera, que era seguro el Chapo, al uno que le dicen Humberto Rodríguez el Canelo, a Gonzalo Insunza el Macho Prieto, a Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, a Jesús Salas Angulos el Chullín, a Alberto Carrillo Fuentes, Betty la Fea. Vaya, en fin, es interminable la lista. Aquí nada más son 36 altos líderes de capo. Aquí dice otra, vienen los nombres de 108, y aquí otra más donde vienen 69 capos de la droga. El asunto es que están en la cárcel ya, muchos están muertos, y la violencia no disminuye. Se supone que ya debía haber disminuido, ya se supone que le dieron toda la chapa a los cárteles de la droga, bueno, se supone también, que los están desarticulando, dijo, y la violencia dijo está el en mismo aumento. Mayo Zambada, y también lo dijo el Chapo Guzmán, ¿no? O sea, aunque me agarren a mí, cuidan el negocio sigue, eso ¿no? fue lo que dijo el Chapo, y ahí es donde iba, ¿verdad? El Chapo dijo, agarran a las personas, pero están cuidando la operación. Entonces, en términos reales, el término amnistía, que viene siendo perdón de los delitos, pero ahorita yo creo que Miller va a ahondar más en eso, porque él es especialista en eso, en términos reales no se ha dado.
Perdón, en términos legales no se ha dado, pero en términos reales sí se da. Porque aunque agarren a los grandes capos de la droga, la realidad es que las operaciones siguen, la droga sigue en el trasiego a los Estados Unidos, los asesinatos siguen, y la prueba de ello es que el año pasado, el 2017, hubo más de 29,000 asesinatos y fue el año más violento en la historia de México. A ver, Jacobo, tú como una persona muy metida en lo que es defensa personal, las armas, todo lo que tiene que ver con esto, leyes, reglamentos, estamos viendo que la militarización en este país, y para usted que no es de Sinaloa, aquí en Sinaloa es donde empezó el experimento de la militarización, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos visto militares durante años aquí, y la violencia sigue en auge, muertos por todos lados, y ya no nada más muertos que del narcotráfico y esto, no, la violencia ya se ha ido hacia las mujeres, hacia los niños que se matan entre niños, como pasó en Mazatlán. Entonces, para ti, este síndrome de la violencia que se ha generado en todo el país, pero principalmente en Sinaloa, las armas, el que las tiene, algunos las tienen para matar en el sentido del narco o del crimen organizado, pero también hay gente que ya hasta se está queriendo armar, digamos, legalmente, pero esto no disminuye la violencia, o sea, se ha generado la violencia, y la amnistía, pues nadie la entiende, ¿no? Porque los candidatos del PRI y de otros dicen que van a vaciar las cárceles, y doña Chuyita, pues, es que tiene que poner ahí un nuevo rejado y barrotes, porque tiene miedo, nos está llevando el carajo, y estos diciendo que tienen miedo por la amnistía, pero la amnistía no la hace Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, la amnistía tiene un camino legal para llegar a algún final, ¿no? ¿Qué nos dices tú de esto? Mira, yo le tendría más miedo a la gran mayoría de delincuentes que están en el Congreso. A eso sí le tendría mucho miedo yo. La verdad que sí. Mira, la amnistía hay que entender qué es el concepto, qué limitantes tiene y si tiene un objetivo. Entonces, el concepto de amnistía es, para empezar, es un procedimiento jurídico. Entonces, por lo tanto, es una figura legal. Y ya emanada como ley depende del legislativo, entonces no depende de una ocurrencia del presidente que llegue. Entonces, si el presidente podrá decir misa, pero depende realmente su discusión, su aprobación o su rechazo dentro del legislativo. Entonces, ¿cómo se ha tergiversado esto? Con un comentario que hace el PG, ¿no? El PG te lo dice, vamos a explorar todas las posibilidades, incluyendo una amnistía, pero que tome en cuenta a las víctimas también. Esa parte no la dicen. No, explorar y tener en cuenta a las víctimas. Entonces dice, desde una amnistía hasta exigirle al gobierno de Estados Unidos que reduzca su consumo y, como bien dijiste tú, también el tráfico de las armas. Porque ahora todo el mundo está armado y por eso hay tantos muertos. A final de cuentas, el delincuente no está matando con resorteras y no está matando con armas mexicanas, está matando con armas hechas en Estados Unidos y comercializadas allá. Así es. Ahora, el problema en sí, como tocas el tema ahorita del armamento, ¿por qué el ciudadano está haciendo uso de su derecho legal, que está en la Constitución, de adquirir un arma para su legítima defensa? Porque siente que ya el Estado no está cumpliendo también con su función legal de otorgarle seguridad. Entonces, y hay muchas limitantes, ahí hay un tabú donde dicen de que todo el mundo se puede armar. No es cierto. Hay que pasar exámenes psicométricos, psicológicos, cartas de no antecedentes penales. Sedena va a hacer una revisión completa. No cualquiera tiene un arma. Además que es caro, ¿no? O sea, una pistola con calibre 380, Sedena te la venden $700, más que tú tienes que ir por ella a México. Entonces tienes que pagar boletos de avión ida y vuelta, el permiso en el aeropuerto para trasladarla, etcétera, etcétera. Te viene saliendo como en 21,000 pesos, Oye, ¿no? A ver, pero entonces, esto que dice Andrés Manuel, hay que explorar esta amnistía, viene en relación a que la militarización no ha funcionado absolutamente para nada. El mismo Cienfuegos dice, es que a nosotros nos están, nosotros no queremos salir a las calles, ¿no? Claro. O sea, no, y entonces caducó esa parte, pero
están insistentes, por ejemplo, MEAD está insistente en que esa es la solución, militarizar al país, cuando todos los demás están viendo que esa no es la solución, y por eso viene esta parte de amnistía. ¿La solución no es militarizar al país o sí? No, y me preocupa que una de las candidatas la esté manejando, ¿no? Y incluso MEAD también, donde dice, vamos a seguir teniendo al ejército en las calles. Así es. Mira, desde Calderón se demostró que esa no fue la opción, ¿no? Calderón cerró su sexenio con más de 110,000 homicidios, ¿no? Y son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Peña en sus 5 años ya lleva 92,000 homicidios y contando. Aquí Sinaloa te lo voy a poner muy claro, el ejemplo, ahorita en el semáforo delictivo está en rojo en lo que es el rubro de homicidios y robo de vehículos. Y tenemos soldados trepados en patrullas de la municipal y estatal desde hace rato aquí. Entonces, ese no es el camino, totalmente. Ahora, volviendo al tema de la amnistía, tiene una limitante y hay jurisprudencia internacional sobre ello. Te dice que no aplica para genocidas. Eso es lo importante, para que usted nos esté escuchando, el comentario que va a hacer Abel creo que es fundamental para entender lo que es la amnistía a nivel internacional, así que es en lo que se basa esta exploración, ¿no? Sí, sus limitantes son claros, ¿no? Y lo repito, hay jurisprudencia internacional. La amnistía no aplica en violaciones graves a los derechos humanos. No aplica incluso a los delitos que se cometen en contra de las mujeres o violencia de género. Vamos a tomar en cuenta el feminicidio. Entonces, cuando la gente tergiversa y dice, es que van a sacar a los narcos y a los... A ver, el narcotraficante por violencia hace violaciones graves a los derechos humanos, entonces no aplica la amnistía para ellos. No aplica para el violador porque es un delito en contra de la mujer. Entonces, ese tema no es el que están explotando los contrincantes de AMLO y entonces, por lo tanto, se prestan a la mal información. Es bien importante que se aclare esos puntos para que ya no le tengan miedo. Ahora, la amnistía como proceso legal, pues se deriva de una ley. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a una ley? Porque será que aquí en México le tenemos miedo a una ley porque las leyes se hacen en referencia a los intereses de todos estos que están en el crimen organizado, que están en congresos, que están en el Senado, que están en la presidencia. Ernesto, en este sentido, amnistía y militarización y campañas políticas, yo creo que ha sido como alebrije de mil formas que ha agarrado, en donde nadie le da una forma específica y tú le puedes meter de lo tuyo, le metes de acá, le metes de allá y al último se está deformando en van a sacar a todo mundo a las calles y hay que atacar quienes piensan que puede haber una amnistía. Yo aquí nada más creo que la amnistía se refiere cuando hay guerras, a pacificar a un país, a pacificar a una nación, desde lo social hasta lo cultural y lo político. Totalmente de acuerdo. A las cifras que dio Abel ahorita de los 110,000 a los 92,000, hay que agregarle toda la bola o los cientos de miles de desaparecidos. Así es. Mira, hoy que estamos en el tianguis turístico y que Sinaloa está en la mira del mundo, amanecimos con la noticia que levantan a 10 personas en Culiacancito. A 10 personas ayer, tan fácil. Matan a 3 o 4 en Nuevo León o desaparecen en Nuevo León y es noticia, pero en Sinaloa... Y que había un retén ahí. En Sinaloa no es noticia que desaparezcan a 10 porque ese es el pan de cada día. Entonces vivimos en un estado de violencia, con esos 250,000 asesinatos que llevamos, más otros tantos de desaparecidos que probablemente sean otros 250,000 más los desplazados. Oye, pues queremos paz en México. Entonces vale la pena explorar todas las posibilidades y como dice Abel, dentro del marco legal. No le tenemos por qué tener miedo al marco legal, sino a lo que vivimos ahorita es un estado de ilegalidad. El gobierno simula acabar con los cárteles del narco y atrapa a muchos, pero la operación sigue. Entonces, efectivamente, contra el narcotráfico existe una amnistía en la operatividad. Si esto no ocurriera, no hubiera trasiego de drogas a diario a Estados Unidos. Pero si no hubiera corrupción e impunidad, tampoco hubiera narcotráfico, ¿no? Así es. Porque aquí se está yendo todo esto van a sacar a los narcotraficantes. O sea, el narcotraficante es el gran antihéroe, es el asesino, es esto. Y los que se están robando el petróleo, los que se están robando las minas, los que se están robando todo en este y
sobre todo que están operando las leyes, esos no son también peligrosos para todos los que estamos aquí. Yo creo que esa parte también se debería de poner en la mesa y decir, oye, por pues eso inicié yo con ahí. esta plática que Xóchitl Gálvez dijo en el es. 2001 que había 5,000 puntos rojos en este país. Habla del despojo de las tierras a los campesinos para cuestiones maderables, para cuestiones mineras, para cuestiones de hidrocarburos, ¿sí? Habla también de problemas, digamos, de conflictos entre pueblos, entre ejidos, entre colonias que llevan décadas, de cuestiones familiares, todo este tipo de cosas, de abusos de poder de la autoridad hacia el ciudadano, es uno de estos 5,000 focos rojos que los heredamos desde la época de Salinas, de Cedillo y que los seguimos teniendo en México. Entonces, estos focos rojos no le da solución, la tensión sigue y tarde que temprano, ese como si fuera una espinilla, que la oprime, va a explotar. Aquí también, y qué bueno que habla del marco legal, Abel, continuando con lo que está diciendo la plática, ya ha habido países como El Salvador, Colombia y Sudáfrica que han explorado el tema de la amnistía, sobre todo en guerras intestinas civiles. ¿Sí? En algunos ha funcionado más o menos bien. El caso más exitoso ha sido, en todo caso, Sudáfrica, donde, pero bueno, estamos hablando de una cultura, digamos, un poquito diferente a la mexicana. El Salvador disminuyó sus índices de violencia, luego después aumentaron, y Colombia se ha mantenido ahí más o menos en algunas cosas positivas y otras no tantas, porque para que se dé una amnistía tiene que haber un plan del después de la amnistía. Haz de cuenta, tú eres una persona que te van a amnistiar porque has cometido algunos tipos de delitos que encajas dentro del marco legal, y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer después de la amnistía? ¿Qué me van a dar? O sea, si dicen, ok, se va a legalizar la droga, no se va a legalizar, se van a entregar las armas porque hay miles de armas. Entonces se necesita un plan bastante grande, bastante complejo para poder lidiar con esta situación, porque el after, el después, es lo que nos interesaría ahora, porque tú puedes amnistiar a algunos que son criminales que entren ahí y después ellos pueden reincidir. Entonces, de nada sirve que los amnistíes. Y ya para seguir en el tema, la pregunta fundamental es, después, ¿cuál es ese plan? Porque aquí, y puedo terminar, es el plan, tengo el proyecto de nación de Andrés Manuel 2018-2024. Me he dado varios días a la tarea de leerlo, no ahorita, en otras ocasiones también. Hasta ahorita, en esta parte de aquí, no viene el problema de atención de la amnistía. Al revés, vienen líneas de acción muy duras contra la corrupción, contra la injusticia y contra los delitos. Pero eso no lo exime de explorar esas posibilidades. Y es que también hay gente muy, digamos, que tiene esa conciencia de buscar otras formas, como intelectuales, como gente literaria, políticos, pero pareciera que esa gente pues la están haciendo a un lado con todo este mecanismo de lo que es la prensa que trabaja para el régimen, y darle un sesgo como de que hasta estos están diciendo en una locura tremenda que está pasando. Abel, ahorita, y lo digo también para usted que nos oye aquí en Sinaloa y en el mundo, ahorita nos dijo Ernesto que desde la guerra que se empezó con los narcotraficantes, una cantidad de narcotraficantes han caído. Si vemos de dónde son esos narcotraficantes y valoramos los políticos que estuvieron operando con esos narcotraficantes, todos estos narcotraficantes se han ido desapareciendo, unos en Estados Unidos, otros aquí, otros están muertos, pero todos los políticos que operaron con ellos activos se están reeligiendo. Algunos quieren ser senadores, otros quieren ser políticos, algunos hasta a lo mejor hasta presidentes quieren andar por ahí. Sí. Entonces, esa percepción que te da todo mazo entre los medios de comunicación y los políticos para decir, es que son los narcos, es que hay que acabar con ellos, pero vemos que los que operan el negocio, pues siguen y siguen y siguen. ¿Cómo terminar con este mecanismo que ha creado el político, el Estado, los que están en el poder, para desvirtuar todo? No se puede hacer nada más que lo que piensen
los que están en el poder. Creo que eso cómo le ha dañado a este pueblo, ¿no crees? Sí, totalmente. Mira, la amnistía tiene un objetivo o tiene una funcionalidad muy importante, ¿no? Una de ellas es facilitar los procesos de paz y la reconciliación nacional. Entonces, ese es el objetivo que persigue la amnistía. Cuando ellos empiezan a militarizar el país como una medida para bajar la delincuencia, yo lo veo como una medida desesperada, que dijeron, no, sabes que no tengo policías confiables, voy a sacar a la tropa, que para empezar no está preparada para ser policía, el ejército, y empiezan a violar su propia ley orgánica del ejército, porque en ella se establece que la policía militar solamente se circunscriben sus funciones dentro de los cuarteles militares. Entonces, cuando tenemos policías militares trepados en la patrulla de la municipal, ellos mismos están violando su propia ley orgánica. También están violando la misma Constitución, en donde se faculta que la seguridad pública solo le corresponde a entes civiles, llámese policía municipal, estatal, federal. Entonces, cuando ellos están viendo este tipo de violaciones, dicen, ¿sabes qué? Estamos regándola. Vamos a crear una ley que se llama Ley de Seguridad Interior para poder tapar ese parche que estamos haciendo mal. En cuanto al tema de los delincuentes, narcos que están en la cárcel y estos señores están pues libres y en campañas y que no se les llama delincuentes, ¿no? Creo yo que aquí es bien importante la participación de la ciudadanía, ¿no? Pero entonces se tiene que crear una conciencia colectiva entre la gente para sacudirla, despertarla y empezar a exigir. Cuando nosotros vamos al Congreso, Saldaña, Gabriel y otros muchachos, parece ser que siempre somos los mismos. Afortunadamente ya se está despertando esa conciencia y se empieza a sumar gente, Es que aquí el tema toral de México se llama corrupción e impunidad. Así es. ¿No? Eso es lo que está generando todo esto. Eso es lo que le está haciendo tanto daño a este país. Y lo vemos hasta en la misma ciudadanía, porque también tenemos nuestra parte de culpa, ¿no? Yo veo el semáforo en rojo, me voy a brincar. No me vio ningún tránsito, entonces ya vi que fue fácil, fue impune. Cometí un acto de corrupción yo mismo, entonces mañana vuelvo a brincarme otro semáforo rojo. ¿Hasta qué? Hasta que el día que choque atropelle a alguien. Entonces creo que también tenemos que hacer una retrospectiva como ciudadano, decir, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿No? Si yo voy a hacerlo bien, entonces ya tengo que exigir a los demás que lo hagan bien, porque yo ya empecé a hacerlo bien. Pero no puedo exigirle a otro que no sea corrupto si yo estoy siendo corrupto. Así ¿no? es, eso sería. Efectivamente. 2 minutos tienes para... voy a ser incluso más corto, porque Gabel me ganó la conclusión. Aquí tengo escrito las palabras corrupción e impunidad. Precisamente el problema de este país no es la amnistía. O sea, tenemos 12 años de una guerra fratricida donde nos da miedo salir a las calles. Con esa política de militarización quieren otros 6, otros 12, otros 18. Nos vamos a morir de viejitos y no vamos a ver un país en paz. Sí. Vale la pena explorar esas posibilidades para llegar a la paz, para poder llegar a acuerdos nacionales en los que se disminuyan los niveles de violencia, pero no vamos a llegar a esto si no solucionamos nuestros problemas de raíz, y ya lo dijo Abel, es muy sencillo, el problema es corrupción y la impunidad que le dan es la corrupción, y esa no nace de los narcotraficantes, la corrupción se genera en el gobierno y la impunidad se la autoda el mismo gobierno. Mientras nosotros tengamos a estas personas que han simulado durante 80, 90 años, no vamos a progresar. Tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Lo que ya se ha hecho antes no funciona. Comentario final para pues englobar lo que tú crees acerca de esto. Que no se le tema a la figura de explorar una propuesta diferente. A final de cuentas, AMLO es el que está proponiendo. Los otros no están proponiendo nada, ¿no? Están proponiendo seguir con lo mismo, que no ha funcionado. Entonces creo yo que eso es lo más peligroso. Seguir con una inercia que no ha funcionado. Entonces, no le teman a explorar situaciones nuevas, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. Desde acá, desde Sinaloa, créalo, sabemos cómo es la violencia, lo acaba de decir Ernesto Saldaña. Ayer hubo una ejecución, 10 personas, había incluso gente puso un retén en plena calle. Sabemos que la violencia está totalmente desatada. La idea central de esto, sea amnistía, sea otro proyecto, es que se necesita pacificar a este país. Eso es lo que queremos
todos en este país. No importa si hay buena economía, o sea, sí importa, pero no en primer grado, porque ¿de qué nos van a servir buenos hospitales, tener dinero, si usted va a estar en una tumba en el panteón? Yo no le hallo motivo a eso. Créalo, la violencia es lo que ha estado perjudicando a este país, pero la impunidad y la corrupción es la madre de toda esta violencia. Estamos llegando al final. Gracias por opinar en estos programas. Le pido, háganos llegar su opinión para que todos los demás sepan lo que está pasando entre la gente de aquel lado y nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.